Millonario ve a cocinera siendo humillada. Y el secreto que guarda te va a impactar. Sus manos, marcadas por el aroma del cilantro y chile, guardaban secretos más profundos que sus recetas. Isabel Ramírez caminaba bajo la lluvia inclemente de Guadalajara, con el corazón tan empapado como su vestido azul, mientras el viento frío acariciaba su rostro como recordándole que estaba sola en aquella ciudad de luces y sombras. Sus ojos verde claro, ventanas de un alma herida, reflejaban la resignación de quien ha aprendido a perder antes de ganar. Fue entonces cuando el Mercedes negro se detuvo junto a ella y desde la ventanilla descendente unos ojos azules como hielo derritiéndose la observaron con una intensidad que hizo temblar su piel. La voz profunda que emergió de aquel extraño despertó en ella sensaciones olvidadas, como si su cuerpo recordara un hogar que su mente nunca había conocido. Lo que Isabel no imaginaba es que aquel encuentro fortuito bajo la tormenta no era casualidad, sino el primer ingrediente de una receta escrita en las estrellas mucho antes de que ella naciera. La lluvia caía con fuerza sobre los ventanales del lujoso restaurante El Dorado, mientras Isabel Ramírez, de apenas 20 años, contenía las lágrimas que amenazaban con arruinar el poco maquillaje que llevaba. Sus ojos verde claro, como hojas recién brotadas, miraban fijamente el suelo de mármol que reflejaba las luces tenues del lugar. Sus manos, pequeñas y con las uñas cortadas al ras por el constante trabajo en la cocina, temblaban ligeramente. No tienes el nivel para trabajar en mi restaurante. Las palabras del chef Gutiérrez resonaban en su cabeza mientras veía cómo otros candidatos eran llamados para continuar con las pruebas prácticas. Una chica de Santa María del Oro jamás entenderá la alta cocina mexicana. Vuelve cuando hayas estudiado en una escuela de verdad, no con recetas de tu abuela. Isabel apretó con fuerza el pequeño cuaderno de recetas que había heredado de su abuela Dolores. Ese cuaderno con páginas amarillentas y manchas de salsa y mantequilla era su tesoro más valioso. Había viajado 4 horas en autobús desde su pequeño pueblo hasta Guadalajara con la ilusión de conseguir trabajo en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Ahora, bajo la lluvia, sin dinero suficiente para un hotel, y con la humillación quemándole el pecho, se preguntaba si debía volver a casa. No llores, no aquí, se dijo a sí misma mientras se alejaba del restaurante, su vestido sencillo, color azul marino, ya empapado por la lluvia. Las calles del centro histórico de Guadalajara comenzaban a vaciarse mientras la tormenta arreciaba. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un Mercedes-Benz negro se detuvo junto a ella y la ventanilla polarizada descendió lentamente. Unos ojos azules intensos la observaron desde el interior. ¿Necesitas ayuda?, preguntó una voz profunda y serena. El hombre tendría unos 30 años, cabello negro perfectamente peinado y un traje que parecía costar más que todo lo que Isabel había ganado en su vida. Estoy bien, gracias, respondió ella con dignidad, apretando su maleta contra el pecho. Estás empapada y parece que llevas horas bajo la lluvia, insistió él. Soy Daniel Hernández. Si necesitas transporte, puedo llevarte. Isabel dudó. Toda su vida le habían dicho que no confiara en extraños, especialmente hombres ricos que ofrecían ayuda a chicas solas. Pero algo en aquellos ojos azules, fríos como el hielo, pero con un destello de soledad, que ella reconoció de inmediato, la hizo bajar la guardia. Solo necesito llegar a la terminal de autobuses, dijo finalmente. Sube, ordenó él más que invitar abriendo la puerta. El interior del coche olía a cuero y a un perfume caro que Isabel no supo identificar. Se sentó con cuidado intentando no mojar demasiado los asientos. ¿Vas a volver a casa?, preguntó él, observándola por el rabillo del ojo mientras conducía. Esa era la idea, respondió ella mirando por la ventana las calles iluminadas por los relámpagos. ¿Y por qué parece que estás huyendo de algo? Isabel apretó los labios. No estoy huyendo,
simplemente me han recordado cuál es mi lugar. Daniel guardó silencio por unos instantes y luego, sin previo aviso, detuvo el coche frente a un elegante edificio con fachada colonial. Este es mi restaurante, dijo señalando un letrero discreto pero elegante que rezaba raíces. Y necesito una cocinera que no tenga miedo de defender su lugar en el mundo. Isabel lo miró con desconfianza. ¿Cómo sabes que soy cocinera? Daniel sonrió por primera vez. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. El cuaderno que guardas como si fuera oro, las manchas en tus dedos, la forma en que hueles ligeramente a cilantro y chile y la expresión de alguien que acaba de ser rechazado en El Dorado. Gutiérrez es conocido por despreciar el talento que no viene con un diploma. Un trueno resonó en la distancia mientras Isabel sentía que el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad o quizás una trampa. Lo que ella no sabía era que Daniel Hernández, el empresario gastronómico más exitoso y temido de Guadalajara, guardaba secretos tan profundos como los de ella, y que aquel encuentro bajo la lluvia cambiaría ambas vidas para siempre. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y comentar de qué ciudad nos estás leyendo. La aventura de Isabel apenas comienza y te aseguro que lo que viene te hará llorar. La cocina de raíces era un mundo diferente a todo lo que Isabel había conocido. Relucientes superficies de acero inoxidable, hornos de última generación y un ejército de cocineros que se movían con la precisión de una orquesta bien ensayada. Se sentía como una intrusa con su vestido sencillo, aún húmedo, y su pequeño cuaderno de recetas. Esta es Isabel, anunció Daniel a su equipo. Desde hoy trabajará con nosotros. Las miradas de sorpresa y desdén no se hicieron esperar. Una mujer elegante de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño severo, se acercó a ellos. Daniel, tenemos una lista de espera de chefs graduados que quieren trabajar aquí, dijo con voz controlada, pero claramente molesta. No podemos simplemente contratar a alguien que recogiste de la calle. Sofía, la voz de Daniel se tornó gélida. Cuando tu mole poblano gane un concurso nacional, podrás cuestionar mis decisiones. Hasta entonces, limítate a hacer tu trabajo. Sofía Morales, chefa ejecutiva del restaurante y como Isabel descubriría más tarde, exnovia de Daniel, le lanzó una mirada cargada de resentimiento antes de volver a sus tareas. Tu primera prueba, dijo Daniela a Isabel cuando estuvieron solos en su oficina. Será preparar algo que me sorprenda. Tienes acceso a todos los ingredientes. Mañana a primera hora quiero probarlo. Isabel asintió, consciente del reto imposible que tenía por delante. Daniel la condujo a una pequeña habitación en el último piso del edificio, un espacio sencillo pero cómodo, con una cama, un baño y una ventana que daba a la Catedral de Guadalajara. Los empleados que vienen de fuera pueden alojarse aquí, explicó. Descansa. Mañana será un día largo. Esa noche, mientras la tormenta continuaba azotando la ciudad, Isabel no pudo dormir. Repasaba mentalmente las recetas de su abuela, tratando de decidir qué podría impresionar a un hombre que seguramente lo había probado todo. A las 4 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a aclararse, bajó silenciosamente a la cocina. Para su sorpresa, no estaba sola. Un hombre mayor de unos 60 años limpiaba meticulosamente las superficies. Madrugadora, comentó él con una sonrisa amable. Soy Roberto, encargado de limpieza y según algunos, el alma de este lugar. Isabel, se presentó ella devolviéndole la sonrisa. Soy nueva, lo sé, dijo Roberto. El jefe nunca había traído a nadie así. Debe haber visto algo especial en ti. Isabel comenzó a trabajar sacando ingredientes y preparando la base de lo que sería su plato. Roberto la observaba con curiosidad. ¿Puedo preguntar qué vas a preparar? Chiles en nogada, respondió ella, pero con una receta que mi abuela aprendió de su madre, que a su vez la aprendió de una cocinera de Puebla durante la Revolución.
Los ojos de Roberto se iluminaron. Mi madre hacía los mejores chiles en nogada de Jalisco, dijo con nostalgia. Puedo quedarme a ver. Durante las siguientes horas, Isabel trabajó con pasión, contándole a Roberto historias de su pueblo, Santa María del Oro, y de cómo su abuela Dolores le había enseñado cada secreto que conocía. Le habló de su sueño de tener algún día su propio restaurante, donde la cocina tradicional mexicana fuera la protagonista. Lo que no sabían era que Daniel había llegado temprano y los observaba desde la puerta, intrigado por la transformación de la joven tímida de la noche anterior en esta mujer apasionada que se movía por la cocina como si hubiera nacido en ella. Cuando Isabel terminó, el resultado era un chile en nogada que respetaba la tradición, pero con toques únicos. La nogada tenía un ligero toque de mezcal añejo que realzaba la dulzura de la granada, y el relleno incorporaba hierbas aromáticas que su abuela cultivaba en su pequeño huerto. Daniel entró entonces, sorprendiéndola sin decir palabra, se sentó y esperó a que le sirviera. Isabel colocó el plato frente a él temblando ligeramente. El primer bocado que Daniel tomó fue seguido por un silencio que pareció eterno. Luego, para asombro de Roberto e Isabel, cerró los ojos como si estuviera experimentando algo profundo y personal. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó finalmente, su voz diferente, casi vulnerable. De mi abuela Dolores, respondió Isabel. Ella decía que la comida debe saber a memoria, a hogar. Daniel la miró entonces con una intensidad que la hizo ruborizar. Prepara este plato para el menú especial de esta noche. Quiero que lo sirvas personalmente. Cuando se levantó para irse, Isabel notó algo que le pareció imposible, una lágrima contenida en aquellos ojos azules tan fríos. Lo que Isabel no sabía era que el sabor de su plato había transportado a Daniel a su infancia en Oaxaca, a los años antes de que la tragedia cambiara su vida y lo convirtiera en el hombre implacable que era ahora, un recuerdo que había enterrado junto con su verdadero nombre y su pasado. Esa noche el restaurante estaba lleno de la élite de Guadalajara, empresarios, políticos y celebridades que venían no solo por la comida, sino para ser vistos en el lugar de moda. Isabel, vestida con un uniforme de chef que le quedaba ligeramente grande, se sentía fuera de lugar. Recuerda, le dijo Daniel justo antes de que saliera a presentar su plato. No agaches la mirada ante nadie. Esta noche tú eres la artista. Entre los comensales distinguidos estaba Eduardo Valencia, el crítico gastronómico más influyente de México, conocido por destruir restaurantes con sus reseñas despiadadas. Cuando Isabel le sirvió su chile en nogada, el hombre la miró con desdén. Así que Daniel ahora contrata niñas para impresionarme, comentó con sarcasmo. Isabel, recordando las palabras de Daniel, mantuvo la mirada firme. Pruébelo primero, señor Valencia, luego juzgue. El silencio se hizo en la mesa mientras el crítico probaba el plato. Su expresión pasó de la arrogancia a la sorpresa y, finalmente, a algo parecido al respeto. ¿Quién eres?, preguntó esta vez con genuino interés Isabel Ramírez de Santa María del Oro, Jalisco. Pues, Isabel de Santa María del Oro, acabas de preparar el mejor chile en nogada que he probado en 10 años. La noticia corrió por el restaurante. Pronto todos querían probar el plato de la chica del pueblo. Incluso Sofía regañadientes tuvo que admitir que el plato era excepcional. Al final de la noche, cuando el último cliente se había marchado, Daniel encontró a Isabel sentada en la escalera de servicio, exhausta, pero con una sonrisa de satisfacción. Lo lograste, dijo sentándose a su lado. Gracias por darme esta oportunidad, respondió ella, aunque todavía no entiendo por qué lo hiciste. Daniel guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque cuando te vi bajo la lluvia con esa mirada de determinación, a pesar de estar derrotada, me recordaste a alguien, a quien, a mí mismo, hace mucho tiempo.
Sus miradas se encontraron en la penumbra de la escalera. Por un instante, Isabel vio más allá de la fachada del empresario exitoso, vislumbrando al hombre herido que se ocultaba detrás, y algo dentro de ella supo que estaba en peligro de enamorarse de ese hombre complicado y misterioso. Lo que no imaginaba era que el pasado de Daniel estaba a punto de alcanzarlos a ambos y que su recién descubierta felicidad pendía de un hilo tan fino como frágil. Los días en Raíces se convirtieron en semanas. Isabel pasó de ser una curiosidad a convertirse en una pieza fundamental del equipo. Su sección de platillos tradicionales renovados se había vuelto la más solicitada del menú y Daniel le había dado cada vez más responsabilidades. Sin embargo, la relación entre ellos seguía siendo un misterio para todos. A veces Daniel la trataba con una frialdad profesional que dolía. Otras la buscaba a altas horas de la noche para compartir una copa de mezcal y conversaciones que se extendían hasta el amanecer. En esos momentos raros e íntimos, Isabel descubría fragmentos del verdadero Daniel, su pasión por rescatar recetas olvidadas, su conocimiento enciclopédico de la historia culinaria mexicana y pequeñas pistas sobre un pasado que parecía querer borrar. ¿Por qué no hablas nunca de tu familia?, se atrevió a preguntar Isabel una noche mientras compartían el balcón de la oficina de Daniel bajo un cielo estrellado. El rostro de Daniel se endureció instantáneamente. «Porque no existe, soy huérfano». «Lo siento», murmuró Isabel, arrepentida de haber tocado claramente una herida abierta. «No lo sientas», respondió él, sorprendiéndola al tomar su mano por primera vez. Algunos tenemos que construirnos de nuevo desde cero. Tú deberías entender eso. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda ante el contacto inesperado. ¿Por qué crees que te entiendo? Porque tienes esa mirada, la de alguien que ha perdido mucho y ha tenido que levantarse sola. Isabel bajó la mirada. Era cierto. Tras la muerte de su padre en un accidente en la fábrica donde trabajaba y con su madre consumida por la depresión, había sido su abuela Dolores quien la había criado. Y cuando ella murió hace 2 años, Isabel había quedado verdaderamente sola en el mundo. Mi abuela solía decir que las personas rotas cocinamos mejor, dijo con una sonrisa triste. Porque ponemos en la comida todo lo que no podemos expresar con palabras. Daniel la miró entonces con una intensidad nueva, como si estuviera viendo más allá de su apariencia frágil y descubriendo el alma fuerte que habitaba en ella. Por un momento, Isabel creyó que iba a besarla. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras él se inclinaba ligeramente hacia ella. Pero el momento se rompió cuando Sofía apareció en la puerta del balcón. Daniel, el señor Montero, está al teléfono. Dice que es urgente, anunció con una sonrisa maliciosa, como si supiera exactamente lo que había interrumpido. Daniel soltó la mano de Isabel y volvió a su actitud fría y profesional. Seguiremos esta conversación en otro momento, dijo antes de marcharse, dejándola confundida y con un vacío inexplicable en el pecho. Lo que Isabel no sabía era que Fernando Montero no era solo un inversor importante, era también el hombre que había criado a Daniel después de que éste quedara huérfano, el responsable de transformar a un niño llamado David Jiménez, hijo de una humilde cocinera de Oaxaca, en Daniel Hernández, el empresario despiadado que ahora era. A la mañana siguiente, Isabel notó un cambio en el ambiente del restaurante. Los empleados cuchicheaban entre ellos y Roberto, quien se había convertido en su amigo y protector, parecía preocupado. ¿Qué sucede?, preguntó Isabel mientras preparaban juntos la mise en place para el servicio del mediodía. Fernando Montero viene esta noche, respondió Roberto en voz baja. Y trae a su hija Valeria. Y eso es malo. Roberto suspiró. Valeria es la prometida de Daniel. O al menos eso es lo que Montero ha estado anunciando a todo el mundo. Isabel sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Daniel está comprometido. Es complicado, respondió Roberto con cuidado.
Fernando salvó a Daniel cuando más lo necesitaba, pero a cambio siempre ha querido controlarlo. El matrimonio con Valeria sería el último paso para asegurar que los negocios de ambos queden en familia. El día transcurrió en una nebulosa para Isabel. Cada vez que veía a Daniel, recordaba el casi beso de la noche anterior y sentía una punzada de dolor. Había estado jugando con ella todo este tiempo. Era solo una distracción, una aventura antes de cumplir con su deber familiar. Cuando llegó la noche, Fernando Montero hizo su entrada triunfal en el restaurante. Era un hombre imponente de unos 60 años, con el cabello canoso, perfectamente peinado, y un traje que gritaba poder y dinero. A su lado, Valeria era la viva imagen de la sofisticación, alta, delgada, con cabello rubio, impecable, y un vestido de diseñador que hacía que Isabel se sintiera invisible en su uniforme de chef. «Daniel, muchacho», exclamó Fernando, abrazando a Daniel con una familiaridad que contrastaba con la rigidez del joven. «Tu restaurante es un éxito. Siempre supe que llegarías lejos». «Gracias a tu apoyo, Fernando», respondió Daniel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valeria se acercó y besó a Daniel en la mejilla, dejando una marca de lápiz labial que él se apresuró a limpiar. «Te he extrañado», dijo con voz melosa. «Papá dice que has estado demasiado ocupado para visitarnos». Isabel, que los observaba desde la puerta de la cocina, sintió una mezcla de celos y tristeza. Ellos formaban una pareja perfecta a los ojos del mundo. Guapos, ricos, poderosos. ¿Qué podía ofrecer ella, una cocinera de pueblo sin educación formal frente a eso? «Quiero probar los famosos chiles en nogada que han revolucionado la crítica», anunció Fernando mientras se sentaba en la mejor mesa del restaurante. «Y quiero conocer a la cocinera». Daniel no deja de hablar de ella. Isabel sintió todas las miradas fijas en ella cuando salió de la cocina con el plato especialmente preparado. Mantuvo la compostura a pesar de que sentía que se desmoronaba por dentro. «Fernando Valeria», dijo Daniel con un tono indescifrable. «Le sento a Isabel Ramírez, nuestra nueva chef de cocina tradicional». Fernando la estudió con ojos calculadores. «Así que tú eres la jovencita que está causando tanto revuelo. Veamos si tu comida está a la altura de tu reputación». Isabel sirvió el plato y esperó mientras Fernando lo probaba. El hombre cerró los ojos al saborear el primer bocado y cuando los abrió la miraba de forma diferente. «Este sabor», murmuró. «Me recuerda a una pequeña fonda en Oaxaca hace muchos años». Daniel se tensó visiblemente, algo que no pasó desapercibido para Isabel. «Mi abuela aprendió esta receta en Oaxaca», explicó Isabel. «Decía que la aprendió de la mejor cocinera que jamás conoció». «¿Cómo se llamaba tu abuela?», preguntó Fernando repentinamente interesado. «Dolores Ramírez». Fernando palideció como si hubiera visto un fantasma. Miró a Daniel, quien mantenía una expresión impenetrable. «Interesante coincidencia», dijo finalmente recuperando la compostura. Daniel siempre ha tenido buen ojo para el talento. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera tensa. Isabel regresó a la cocina, confundida por la reacción de Fernando y dolida por la aparente doble vida de Daniel. Más tarde, cuando estaba recogiendo sus cosas para irse a descansar, Daniel apareció en la cocina vacía. «Tenemos que hablar», dijo con una urgencia que la asustó. «¿Sobre tu prometida?», preguntó Isabel, incapaz de contener el dolor en su voz. «Valeria no es mi prometida», respondió él con firmeza. «Es una historia que Fernando se ha inventado, pero no la negaste». «Es complicado, Isabel. Fernando no es solo mi mentor, es un hombre peligroso cuando no consigue lo que quiere». Isabel lo miró tratando de descifrar la verdad en sus ojos azules. «¿Por qué reaccionó así cuando mencioné a mi abuela?». Daniel pareció librar una batalla interna antes de hablar. «Porque Dolores Ramírez no era una desconocida para él ni para mí». «¿Qué quieres decir?». «Significa que nuestro encuentro bajo la lluvia no fue casualidad».
Isabel, te he estado buscando durante años. Antes de que pudiera explicar más, la puerta de la cocina se abrió y entró Sofía con una expresión de triunfo malicioso. Daniel, Fernando y Valeria te esperan para brindar por el compromiso. Anunció. Acaba de anunciarlo públicamente a todos los comensales. Isabel miró a Daniel esperando que negara todo, que le dijera que lucharía por su libertad, por lo que fuera que estaban haciendo entre ellos. Pero él solo murmuró, lo siento antes de seguir a Sofía. Esa noche Isabel lloró hasta quedarse dormida, sintiendo que había caído en una trampa del destino. Lo que no sabía era que Daniel también estaba despierto revisando viejas fotografías donde aparecía su madre Carmen Jiménez junto a una joven Dolores Ramírez, ambas cocineras en la misma fonda de Oaxaca antes de que la tragedia separara sus caminos para siempre. Y mientras tanto, Fernando Montero hacía llamadas telefónicas ordenando una investigación exhaustiva sobre Isabel Ramírez, temiendo que el pasado que tanto se había esforzado en enterrar estuviera a punto de salir a la luz. ¿Alguna vez has descubierto que lo que creías casualidad era en realidad destino? Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y contarnos desde qué ciudad nos sigues. La verdad sobre Daniel e Isabel está a punto de revelarse y te prometo que te dejará sin aliento. La noticia del compromiso entre Daniel Hernández y Valeria Montero apareció en todos los periódicos locales a la mañana siguiente. Isabel lo leyó en la sección de sociales mientras tomaba un café amargo en la pequeña cafetería frente al restaurante, sintiendo que cada palabra era una puñalada a sus ilusiones. No todo es lo que parece, dijo una voz a su lado. Roberto se sentó frente a ella con una expresión cansada. Conozco a Daniel desde que era un muchacho recién llegado a Guadalajara con los ojos llenos de miedo y rabia. Isabel lo miró sorprendida. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él? No trabajo para Daniel, aclaró Roberto con una sonrisa triste. Trabajaba para su madre Carmen Jiménez, una cocinera extraordinaria con un pequeño restaurante en Oaxaca. Cuando ella murió, seguía a Daniel porque se lo prometía Carmen. Isabel sintió un escalofrío. Daniel me dijo anoche que conocía a mi abuela. Es cierto, Roberto asintió lentamente. Tu abuela Dolores y Carmen eran como hermanas. Trabajaron juntas durante años en la cocina de Carmen, un pequeño lugar que se volvió famoso por sus moles y tlayudas hasta que ocurrió el incendio. Incendio. Isabel sentía que el mundo empezaba a girar demasiado rápido a su alrededor. Un incendio que destruyó el restaurante y mató a Carmen. Daniel, que entonces se llamaba David Jiménez, tenía apenas 12 años. Quedó huérfano y desamparado hasta que Fernando Montero apareció para rescatarlo. Isabel recordó de pronto las historias que su abuela le contaba sobre una amiga querida que había perdido en un incendio. Siempre había supuesto que era una historia más de los muchos amigos que su abuela había dejado atrás al mudarse de Oaxaca a Jalisco. ¿Por qué Fernando se interesaría en un niño huérfano? Roberto miró a su alrededor como asegurándose de que nadie los escuchaba porque el restaurante de Carmen estaba en un terreno que Montero quería para un desarrollo turístico, un terreno que ella se negaba a vender. Estás sugiriendo que no sugiero nada, la interrumpió Roberto. Solo sé que después del incendio Montero adoptó a Daniel, cambió su nombre y lo moldeó a su imagen. Le dio educación en las mejores escuelas, lo envió a estudiar cocina a Francia y lo convirtió en su heredero. A cambio, Daniel tuvo que renunciar a su pasado y convertirse en quien Fernando quería que fuera. Isabel sintió náuseas al comprender las implicaciones y el compromiso con Valeria es el último paso del plan de Fernando. Con ese matrimonio asegura que todo su imperio quede en familia, incluido el restaurante más exitoso de Guadalajara. Y Daniel lo acepta así sin más. Roberto suspiró. Daniel ha estado pagando una deuda invisible durante 18 años, pero desde que tú apareciste, algo ha cambiado en él. Tu comida, tus historias le han hecho recordar quién era realmente.
Isabel se levantó decidida. Necesito hablar con él. Ten cuidado, advirtió Roberto. Fernando tiene ojos y oídos en todas partes y no le gustará saber que estás desenterrando el pasado. Cuando Isabel llegó al restaurante, encontró un ambiente tenso. Los empleados trabajaban en silencio, evitando mirarla. Sofía, en cambio, la recibió con una sonrisa venenosa. La celebridad del momento, dijo con sarcasmo. Supongo que ahora entiendes cuál es tu lugar aquí, ¿verdad? Una cocinera más, reemplazable como todos. Isabel la ignoró y se dirigió a la oficina de Daniel, pero estaba vacía. Cuando preguntó por él, le informaron que había salido temprano con Fernando y Valeria para visitar posibles lugares para la recepción de la boda. Desolada, Isabel se refugió en la cocina. Allí, entre ollas y sartenes, siempre encontraba paz. Decidió preparar un mole negro, una receta compleja que requería toda su atención y que su abuela le había enseñado diciéndole que era el plato favorito de su amiga Carmen. Mientras trabajaba meticulosamente en los ingredientes, una idea comenzó a formarse en su mente. Si su abuela y la madre de Daniel habían sido tan cercanas, quizás Dolores había dejado algo más que recetas. Quizás había guardado secretos que podrían ayudar a Daniel a liberarse de Fernando. Esa noche, cuando el restaurante cerró, Isabel no se fue a dormir. En cambio, tomó un taxi hasta la terminal de autobuses y abordó el último autobús a Santa María del Oro. Necesitaba revisar las pertenencias de su abuela, buscar cualquier pista sobre Carmen Jiménez y el incendio que había cambiado tantas vidas. El viaje de 4 horas le pareció eterno. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa donde había crecido, la encontró tal como la había dejado, modesta, acogedora, con las paredes desgastadas por el tiempo y el pequeño huerto de hierbas ahora descuidado. Su madre, María, la recibió con sorpresa y algo de recelo. La relación entre ellas siempre había sido complicada desde que la depresión se instaló en su vida tras la muerte de su esposo. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó mientras Isabel entraba apresuradamente. Necesito revisar las cosas de la abuela, respondió Isabel, dirigiéndose directamente al pequeño cuarto que había pertenecido a Dolores y que se mantenía intacto como un santuario a su memoria. ¿Por qué tanto interés de repente?, preguntó María siguiéndola con pasos lentos. Pensé que ya te habías olvidado de nosotras en tu nueva vida de chef famosa. Isabel ignoró el comentario amargo. Su madre siempre había tenido la habilidad de hacerla sentir culpable por perseguir sus sueños, por negarse a quedarse atrapada en el mismo ciclo de resignación. Mamá, ¿recuerdas que la abuela hablaba de una amiga en Oaxaca, Carmen, la del restaurante que se quemó? María se tensó visiblemente. Tu abuela tenía muchas historias, la mayoría inventadas. Esto no era una invención, insistió Isabel abriendo el viejo baúl donde Dolores guardaba sus tesoros más preciados. Carmen Jiménez existió y su hijo ahora es mi jefe. María palideció. Daniel Hernández. ¿Trabajas para Daniel Hernández? Isabel se detuvo en seco. ¿Lo conoces? Lo conocí cuando era David, respondió María en voz baja. Un niño flaco con ojos demasiado serios. Tu abuela intentó adoptarlo después del incendio, pero Fernando Montero ya se había adelantado. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tu abuela me hizo prometer que nunca hablaríamos de ello, respondió María, sentándose pesadamente en la cama. Dolores siempre creyó que el incendio no fue un accidente, que Montero estaba detrás, pero no tenía pruebas, solo sospechas. Y enfrentarse a un hombre como Fernando Montero sin pruebas es un suicidio. Isabel volvió su atención al baúl, rebuscando entre fotografías antiguas, cartas amarillentas y pequeños recuerdos. En el fondo encontró una caja de metal oxidada con la inscripción para David cuando esté listo. Con manos temblorosas, Isabel abrió la caja. Dentro había varias fotografías de una mujer sonriente con un niño pequeño, ambos en la cocina de un modesto restaurante.
También había un diario, un collar con un pequeño colgante de plata en forma de chile y un sobre cerrado dirigido a David Jiménez. Tu abuela guardó todo lo que pudo rescatar después del incendio, explicó María. Esperaba algún día poder entregárselo a David, pero cuando Fernando cambió su nombre y lo envió a estudiar al extranjero, perdimos todo contacto. Isabel pasó la noche leyendo el diario de Carmen Jiménez, descubriendo una historia de amistad, lucha y traición. Carmen y Dolores habían comenzado juntas, dos mujeres solteras determinadas a triunfar en un mundo dominado por hombres. El pequeño restaurante La Cocina de Carmen se había vuelto famoso por sus recetas auténticas, atrayendo turistas y críticos gastronómicos. Pero su éxito también atrajo la atención de Fernando Montero, quien quería comprar el terreno para un desarrollo hotelero. Las amenazas comenzaron cuando Carmen se negó a vender y en la última entrada del diario, escrita solo días antes del incendio, Carmen mencionaba haber recibido una visita de Fernando donde le decía: todo tiene un precio y si no aceptas el dinero, lo pagarás de otra manera. Al amanecer, Isabel guardó cuidadosamente todas las pruebas en su mochila. Abrazó a su madre, prometiéndole que sería cuidadosa, y tomó el primer autobús de regreso a Guadalajara. Lo que no sabía era que su ausencia no había pasado desapercibida. Sofía había informado a Daniel, quien a su vez se había visto obligado a explicárselo a Fernando durante un tenso desayuno con los Montero. Una cocinera de pueblo desaparece en medio de la noche y te preocupa, se burló Fernando. Hay docenas de cocineros esperando ocupar su lugar. Isabel no es reemplazable, respondió Daniel con una frialdad que sorprendió incluso a Valeria. Pareces muy interesado en esa chica, comentó Fernando estudiando a Daniel con suspicacia. Casi te recuerda a alguien. Daniel sostuvo su mirada. Es la mejor chef de cocina tradicional que he encontrado. Eso es todo. Bien, dijo Fernando limpiándose la boca con una servilleta de lino. Porque no olvides que dentro de 3 meses te casarás con Valeria y espero que para entonces tu fascinación por la comida rústica haya pasado. Cuando Isabel llegó a Raíces, el restaurante estaba en plena preparación para el servicio de mediodía. Roberto fue el primero en verla y su expresión de alivio le dijo cuánto había temido que no regresara. Daniel te ha estado buscando, le susurró mientras la ayudaba a ponerse el uniforme. Está furioso y preocupado. Necesito hablar con él urgentemente, respondió Isabel, a solas. Pero antes de que pudiera buscar a Daniel, él apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos azules, usualmente fríos y controlados, ardían con una mezcla de ira y algo más que Isabel no pudo identificar. A mi oficina ahora, ordenó con voz cortante. Una vez dentro cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Dónde estabas? Desapareciste sin decir una palabra. Fui a buscar respuestas, dijo Isabel sosteniéndole la mirada. David, el nombre cayó entre ellos como una bomba. Daniel se quedó inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. Nadie me ha llamado así en 18 años. ¿Es quien realmente eres? Respondió Isabel sacando la caja de metal de su mochila. Y esto te pertenece. Daniel miró la caja como si fuera un objeto extraterrestre. ¿Qué es eso? Cosas que tu madre quería que tuvieras. Mi abuela las guardó después del incendio, esperando algún día encontrarte. Con manos ligeramente temblorosas, Daniel tomó la caja. Cuando vio las fotografías, el collar y el diario, su máscara de indiferencia comenzó a resquebrajarse. ¿Cómo? Mi abuela Dolores y tu madre eran mejores amigas, explicó Isabel. Trabajaron juntas durante años. Cuando tu madre murió, mi abuela quiso adoptarte, pero Fernando se adelantó. Daniel se sentó pesadamente, sosteniendo una fotografía donde aparecía con su madre, ambos sonriendo frente al pequeño restaurante. Pensé que había perdido todo, todas las fotos, todos los recuerdos. No solo eso, continuó Isabel sacando el diario.
Tu madre sospechaba que Fernando planeaba algo contra ella por negarse a vender el terreno. Lo escribió aquí días antes del incendio. Daniel leyó las últimas páginas del diario y su rostro se transformó con una furia que Isabel nunca había visto. Siempre lo sospeché, dijo con voz temblorosa. Pero me convenció de que eran imaginaciones de un niño traumatizado. Me hizo sentir agradecido con él por salvarme. Mientras todo este tiempo Isabel se acercó y sin pensarlo tomó su mano. Esto es suficiente para al menos iniciar una investigación. Fernando no puede salirse con la suya. Él la miró con intensidad. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas? Porque mi abuela me enseñó que la comida nos conecta, nos cura, nos da identidad. Fernando te robó todo eso. Te robó quien realmente eres. Daniel se levantó y se acercó a la ventana, observando la Catedral de Guadalajara a lo lejos. Cuando se volvió hacia ella, había una determinación nueva en su mirada. Si enfrento a Fernando, perderé todo. El restaurante, la cadena de hoteles, todo lo que he construido está atado a su imperio. Pero ganarás tu libertad, respondió Isabel, y la justicia para tu madre. Lo que ninguno de los dos sabía era que su conversación estaba siendo escuchada. Sofía, siempre leal a Fernando, por razones que iban más allá de lo profesional, había colocado su teléfono en modo de grabación bajo la puerta de la oficina. Ahora tenía toda la información que necesitaba para alertar a Fernando Montero de que su cuidadosamente construido imperio estaba en peligro de derrumbarse. Esa tarde, mientras Isabel preparaba el servicio de la noche, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que planeas, te estaré vigilando. Y así, mientras la verdad salía lentamente a la luz, los peligros para Isabel y Daniel aumentaban. Porque Fernando Montero no era un hombre que permitiera que el pasado que tanto se había esforzado en enterrar volviera para destruir su futuro. La gala anual de la Fundación Montero para las Artes Culinarias era el evento más esperado del año en Guadalajara. En el elegante salón del Hotel Imperial, la élite social y empresarial se reunía para una noche de gastronomía de lujo y generosas donaciones a causas aparentemente nobles. Este año la gala tenía un significado especial. Allí se anunciaría oficialmente el compromiso entre Daniel Hernández y Valeria Montero, uniendo definitivamente los imperios de ambas familias. Isabel se movía entre los invitados con su uniforme de chef, supervisando que cada platillo saliera perfecto de la cocina móvil instalada para la ocasión. Había pasado una semana desde que le entregó a Daniel las pruebas sobre su pasado. Y aunque su relación había cambiado sutilmente, miradas más largas, conversaciones más íntimas, pequeños roces de manos que parecían accidentales, pero no lo eran, él no había tomado ninguna acción visible contra Fernando. Estás resplandeciente esta noche, dijo una voz a sus espaldas. Daniel, impecable en su traje negro hecho a medida, la observaba con una intensidad que la hizo ruborizar. ¿Y tú listo para tu gran noche?, respondió ella, intentando mantener un tono profesional a pesar del dolor que le causaba imaginar el anuncio del compromiso. Todo está listo, en efecto, confirmó él con una sonrisa enigmática, aunque quizás no de la forma que todos esperan. Antes de que Isabel pudiera preguntarle qué quería decir, Fernando Montero se acercó a ellos acompañado de Valeria, quien lucía espectacular en un vestido rojo que acentuaba su figura esbelta. Ah, la famosa chef Ramírez, dijo Fernando con una falsa cordialidad. Los comensales no dejan de alabar tus creaciones. Tienes un don igual que tu abuela. Isabel sintió un escalofrío ante la mención de su abuela, percibiendo la amenaza velada en sus palabras. Mi abuela me enseñó bien, respondió con aparente calma. Sin duda, continuó Fernando tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. Es admirable cómo ciertas tradiciones se mantienen en las familias, aunque a veces saber demasiado sobre el pasado puede ser peligroso.
Daniel colocó una mano protectora en la espalda de Isabel. Fernando, creo que están a punto de servir el plato principal. ¿Deberíamos volver a nuestra mesa? Por supuesto, sonrió Fernando, pero antes de marcharse se inclinó ligeramente hacia Isabel. Por cierto, tu madre debe estar muy sola en esa casa tan apartada. Sería una lástima que tuviera un accidente. Como esos incendios que a veces ocurren sin explicación, el color abandonó el rostro de Isabel mientras veía alejarse a Fernando. Daniel apretó su brazo suavemente. ¿Qué te dijo? Amenazó a mi madre, susurró ella, temblando. Sabe que fui a Santa María. Sabe lo que encontré. Los ojos de Daniel se endurecieron. Sofía, murmuró. Debí imaginar que nos estaba espiando para él. ¿Qué hacemos ahora? Sigue el plan. Respondió él con firmeza. Ya puse a Roberto en camino a tu pueblo con 2 hombres de confianza. Tu madre estará segura. Isabel lo miró sorprendida. ¿Tenías un plan y no me lo dijiste? Daniel acarició brevemente su mejilla, un gesto tan fugaz que nadie más lo notó. Llevo planeando esto durante días. Esta noche Fernando Montero caerá y tú y yo seremos libres. Antes de que pudiera decir más, los meseros comenzaron a servir el plato principal, un mole negro preparado según la receta original de Carmen Jiménez, que Isabel había recreado a partir de las notas de su abuela. La cena transcurrió en una atmósfera de tensión contenida. Desde su posición en la cocina, Isabel observaba a Daniel, quien parecía perfectamente calmado mientras conversaba con los invitados de la mesa principal. Valeria a su lado resplandecía de felicidad, inconsciente del drama que estaba a punto de desarrollarse. Cuando llegó el momento de los discursos, Fernando Montero se levantó con una copa en la mano. El salón quedó en silencio. Amigos, colegas, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Comenzó con su voz potente de orador experimentado. La Fundación Montero lleva 15 años apoyando el arte culinario mexicano, preservando nuestras tradiciones y proyectándolas al futuro. Aplausos cortes interrumpieron su discurso. Pero esta noche continuó. Tengo el placer de anunciar algo aún más significativo para el futuro de nuestra fundación y nuestras empresas. La unión de mi hija Valeria con mi protegido más brillante Daniel Hernández. Más aplausos mientras Valeria sonreía radiante y Daniel se levantaba para unirse a Fernando, su rostro una máscara impenetrable. Daniel llegó a mi vida hace 18 años, prosiguió Fernando colocando una mano sobre el hombro del joven, un niño desamparado que transformé en el hombre exitoso que ven hoy como un hijo para mí. Siempre supe que algún día formaría parte oficial de la familia Montero. Isabel observaba conteniendo la respiración, preguntándose cuál sería el famoso plan de Daniel. Fernando intervino Daniel tomando el micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu generosidad siempre ha sido extraordinaria. Permíteme añadir algo a tu discurso. Fernando pareció momentáneamente desconcertado, pero asintió cediendo el micrófono. Esta noche, comenzó Daniel con voz clara y firme. Es, en efecto, sobre tradiciones y sobre el futuro y sobre la verdad. Un murmullo confuso recorrió el salón. Hace 18 años yo no era Daniel Hernández, era David Jiménez, hijo de Carmen Jiménez, dueña de la cocina de Carmen en Oaxaca, un restaurante pequeño, pero respetado, conocido por mantener vivas las recetas tradicionales. Isabel vio cómo el rostro de Fernando se transformaba pasando de la confusión a la ira apenas contenida. Mi madre se negó a vender su restaurante a un desarrollo turístico. Poco después, un incendio accidental acabó con su vida y con todo lo que teníamos. Valeria miraba a Daniel con horror mientras los invitados intercambiaban miradas incómodas. Fernando Montero me rescató, continuó Daniel haciendo comillas con los dedos. Me dio un nuevo nombre, una nueva vida y durante años me hizo creer que le debía todo.
Lo que no sabía era que tenía pruebas de que él había ordenado el incendio que mató a mi madre. Fernando se abalanzó hacia el micrófono. Suficiente. Daniel está obviamente bajo mucha presión con los preparativos de la boda. Quizás ha bebido demasiado. Pero Daniel ya había hecho una señal y en las pantallas gigantes instaladas para la gala apareció la imagen de un documento, la última página del diario de Carmen Jiménez, donde detallaba las amenazas de Fernando. Esto es solo el principio, dijo Daniel con frialdad. Hay más pruebas, incluidas transferencias bancarias al hombre que inició el incendio, quien ahora está dispuesto a testificar. El caos se desató en el salón. Los periodistas invitados tomaban notas frenéticamente, los fotógrafos disparaban sus cámaras y Valeria se había desplomado en su silla llorando desconsolada. Fernando, con el rostro desencajado por la furia, se acercó a Daniel. Has firmado tu sentencia de muerte, Siseo, tú y esa cocinera de pueblo que te ha llenado la cabeza de mentiras. Cuidado con lo que dices, Fernando, respondió Daniel con voz gélida. Cada palabra tuya está siendo grabada. Y por cierto, los hombres que enviaste a intimidar a la madre de Isabel han sido detenidos. Confesaron quién los envió. Isabel vio como dos policías de civil se acercaban discretamente. Cuando Fernando intentó escapar por una puerta lateral, lo interceptaron. El arresto del poderoso empresario fue discreto, pero firme, mientras los invitados observaban atónitos. En medio del caos, Daniel buscó a Isabel con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, todo lo demás pareció desvanecerse. Él se abrió paso entre la multitud hasta llegar a su lado. ¿Estás bien?, preguntó tomando sus manos entre las suyas. Mi madre está a salvo. Roberto me envió un mensaje hace 10 minutos. Está con ella en un lugar seguro. Isabel sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Lo lograste. Enfrentaste a Fernando, corrigió él acercándola más. Lo logramos. Tú me devolviste mi identidad, mi pasado. Me hiciste recordar quién era realmente. Valeria se acercó entonces. Su rostro marcado por el llanto y la furia. Todo fue una mentira. Estos meses juntos, los planes de boda. Daniel la miró con compasión. Lo siento, Valeria, nunca quise herirte, pero no podía construir un futuro sobre una mentira. Y ella preguntó Valeria, señalando a Isabel con desdén. Es parte de tu nueva verdad. Daniel miró a Isabel con una intensidad que la hizo estremecer. Ella es la razón por la que encontré el valor para enfrentar la verdad. Valeria los miró a ambos con una mezcla de dolor y resignación. Mi padre tenía razón en una cosa, saber demasiado sobre el pasado puede ser peligroso. Y con esas palabras se alejó entre la multitud. En las horas siguientes, mientras los policías tomaban declaraciones y la noticia del arresto de Fernando Montero comenzaba a difundirse, Daniel e Isabel permanecieron juntos procesando todo lo ocurrido. El restaurante Raíces ya no pertenecería al grupo Montero. Daniel tendría que empezar casi de cero, pero esta vez como David Jiménez, el hombre que realmente era. ¿Qué harás ahora?, preguntó Isabel mientras estaban sentados en la terraza del hotel, lejos del bullicio. Daniel, o David, como debería empezar a llamarlo, sacó de su bolsillo el pequeño colgante de chile de plata que había pertenecido a su madre. Reconstruir, pero esta vez sobre cimientos verdaderos. La miró con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. ¿Me ayudarías a hacerlo? Isabel comprendió que no solo le estaba pidiendo ayuda para el restaurante, era una invitación a construir algo juntos. Algo que iba más allá de lo profesional. Mi abuela solía decir que las mejores recetas son las que se crean entre dos personas que se quieren, respondió con una sonrisa tímida. Él se acercó lentamente hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Isabel Ramírez, susurró, creo que me he enamorado de ti desde el momento en que probé tu chile en nogada y recordé el sabor de mi infancia. Y allí, bajo las estrellas de Guadalajara,
Con el eco distante del escándalo que acababan de provocar, sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesa, a nuevo comienzo, a receta que apenas empezaba a cocinarse a fuego lento. Lo que no sabían era que la historia de Carmen y Dolores, de sus vidas paralelas y su amistad inquebrantable, guardaría aún más secretos por descubrir. Secretos que cambiarían para siempre la forma en que entendían sus orígenes y su destino compartido. Un año después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada la fachada renovada del pequeño restaurante en el centro histórico de Oaxaca. Un letrero de madera tallada a mano anunciaba con orgullo: Carmen y Dolores, sabores que cuentan historias. Isabel contemplaba el resultado final de meses de trabajo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y satisfacción. La inauguración sería al día siguiente y todo estaba listo. Los manteles tejidos por artesanas locales, la vajilla de barro negro, las paredes adornadas con fotografías antiguas de Carmen Jiménez y Dolores Ramírez en su juventud. Parece que estás viendo un fantasma, dijo David, quien había recuperado legalmente su nombre original, abrazándola por detrás. Estoy imaginando lo que dirían nuestras abuelas si pudieran ver esto, respondió ella, recostándose contra su pecho. Reconstruimos lo que Fernando destruyó en el mismo terreno. Habían sido meses intensos desde la noche de la gala. El juicio contra Fernando Montero había acaparado los titulares nacionales, revelando una red de corrupción que se extendía a funcionarios locales y estatales. Aunque los abogados de Fernando habían luchado ferozmente, las pruebas eran abrumadoras. Ahora cumplía condena por homicidio y otros delitos económicos. Valeria, tras la inicial humillación pública, había demostrado una fortaleza sorprendente. Distanciándose de los negocios turbios de su padre, había tomado el control de la parte legítima del Imperio Montero, transformando la fundación en una organización genuinamente dedicada a preservar las tradiciones culinarias mexicanas. ¿Has visto a Roberto?, preguntó Isabel, recordando al fiel empleado que había sido crucial en su historia. Está supervisando la llegada del mezcal especial para mañana, respondió David besando suavemente su cuello. Por cierto, tu madre llamó. Llegará en el autobús de la tarde. Isabel sonrió. La relación con su madre había mejorado notablemente en el último año. María había dejado atrás gran parte de su amargura y ahora colaboraba con ellos, aportando recetas familiares y conocimientos. Sobre hierbas medicinales para el restaurante. Aún no puedo creer que lo logramos, murmuró Isabel. ¿El restaurante o nosotros?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Ambos, respondió ella, girándose para mirarlo a los ojos. Aquellos ojos azules que ahora mostraban una calidez que pocos habían visto antes. La transformación de David había sido notable. Liberado del peso de su falsa identidad y de la deuda invisible con Fernando, había recuperado partes de sí mismo que creía perdidas para siempre. Su acento oaxaqueño, que ya no se esforzaba en ocultar, su pasión por las recetas tradicionales, su capacidad de reír sin reservas. Tengo algo para ti, dijo él sacando una pequeña caja de su bolsillo. Quería dártelo mañana durante la inauguración, pero no puedo esperar más. Isabel tomó la caja con manos temblorosas. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, descansaba un anillo de plata con un pequeño chile de jade verde, similar al colgante que había pertenecido a Carmen. Isabel Ramírez, dijo David con voz emocionada. El destino nos unió a través de las recetas de nuestras madres, pero fue tu valor lo que nos liberó a ambos. Me harías el honor de convertirte en mi esposa, mi compañera de cocina. Y de vida, las lágrimas nublaron la visión de Isabel mientras asentía, incapaz de hablar. Cuando David deslizó el anillo en su dedo, sintió que completaban un círculo que había comenzado mucho antes de que cualquiera de los dos naciera. Esa noche, mientras ultimaban los detalles para la gran inauguración, Roberto les pidió un momento para entregarles algo.
Era una caja de madera antigua, que había guardado durante décadas. Carmen me confió esto poco antes del incendio, explicó el anciano. Me hizo prometer que solo lo entregaría a David cuando encontrara su camino de regreso a Oaxaca y si lo hacía con el corazón abierto. David abrió la caja con reverencia. Dentro había varias cartas atadas con una cinta roja y un sobresellado dirigido a mi hijo David y la nieta de Dolores cuando se encuentren. Intercambiando una mirada de asombro, abrieron el sobre. La carta escrita con la letra elegante de Carmen comenzaba así. Si están leyendo esto juntos, significa que el destino ha encontrado la forma de reparar lo que fue roto. Dolores y yo siempre supimos que nuestros caminos estaban entrelazados de formas que van más allá de la amistad. A medida que leían, una verdad asombrosa se revelaba ante ellos. Carmen y Dolores no habían sido solo amigas y socias, habían sido hermanas separadas en la infancia cuando sus padres murieron y ellas fueron adoptadas por diferentes familias. Se habían reencontrado por casualidad después, reconociéndose por un lunar idéntico con forma de estrella que ambas tenían en la muñeca izquierda. El mismo lunar que tú tienes, susurró David tomando la muñeca de Isabel, donde efectivamente una pequeña marca con forma de estrella había estado presente desde su nacimiento. Y el mismo que tienes tú, respondió ella, señalando la marca idéntica en la muñeca de David, que siempre había considerado una simple coincidencia. La carta continuaba explicando cómo Carmen y Dolores habían descubierto que eran hijas del mismo padre, un famoso chef oaxaqueño que había muerto joven. Habían unido sus conocimientos culinarios para preservar el legado familiar, prometiéndose que algún día revelarían la verdad a sus hijos. Esto significa que somos, comenzó Isabel tratando de procesar la información. Primos segundos, completó David tan asombrado como ella. Nuestras abuelas eran hermanas. Roberto asintió con una sonrisa serena. Siempre lo supe. El parecido entre ustedes es sutil, pero innegable. Tienen los mismos gestos cuando prueban algo delicioso. La misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchan con atención. Isabel y David permanecieron en silencio, asimilando esta nueva dimensión de su historia compartida. No era solo el amor lo que los unía, sino también la sangre, las recetas familiares y un legado que habían estado destinados a reconstruir juntos. Ahora entiendo por qué tu comida siempre me resultó tan familiar, dijo David finalmente. No era solo nostalgia, era el sabor de mi propia familia. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, Isabel y David compartieron una cena íntima en la terraza del restaurante que inaugurarían al día siguiente. Cada plato era una celebración de su herencia recién descubierta, un textamaón preparado según la receta secreta de su bisabuelo común, mole negro con el toque especial que Carmen había enseñado a David cuando era niño. Y el postre favorito de Dolores, niatole con flores de Jamaica. Mientras cenaban, planearon su boda, que se celebraría en el pequeño pueblo de Santa María del Oro, uniendo así ambas partes de su historia familiar. María, la madre de Isabel, se encargaría del vestido tradicional y Roberto, quien se había convertido en una figura paterna para ambos, los entregaría en el altar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Isabel mientras compartían el postre, que a pesar de todos los intentos de Fernando por borrar el pasado, el amor encontró la forma de recuperarlo. David tomó tentar nuevamente Clodiniu o límite máximo de caracteres para uma mensagem e pausou sua resposta. Pues se puede escribir continúe para proseguir coma conversa. N continuar editar. David tomó sus manos sobre la mesa mirándola con ojos brillantes de emoción. Es como si todo el dolor, todas las pérdidas hubieran sido parte de un camino necesario para llegar a este momento. ¿Crees que ellas lo sabían?, preguntó Isabel. ¿Crees que de alguna manera nuestras abuelas intuyeron que nos encontraríamos? Estoy seguro, respondió él con convicción. La última línea de la carta de mi madre lo dice todo.
Isabel recordó las palabras finales. Y cuando el nieto de Dolores y mi hijo se encuentren, sabrán que algunas recetas están escritas en las estrellas, no en papel. La mañana de la inauguración amaneció radiante. El pequeño restaurante Carmen y Dolores brillaba bajo el sol oaxaqueño, con sus paredes recién pintadas de un cálido color ocre y macetas rebosantes de hierbas aromáticas flanqueando la entrada. Los primeros en llegar fueron los antiguos clientes de la cocina de Carmen. Ahora ancianos que habían guardado durante años los recuerdos del sabor inigualable de aquellos platos. Muchos lloraron al ver las fotografías en las paredes, reconociendo a la joven Carmen con su pequeño David. María llegó poco después, acompañada de vecinos de Santa María del Oro, que habían hecho el largo viaje en autobús para apoyar a Isabel. La mujer que una vez había vivido sumida en la amargura, ahora sonreía con orgullo mientras recorría el lugar, señalando los detalles que recordaban a su madre Dolores. Tu abuela estaría tan orgullosa, le dijo a Isabel, abrazándola con fuerza. Y yo también lo estoy, hija. El evento tomó un giro inesperado cuando un elegante auto se detuvo frente al restaurante. Para sorpresa de todos, Valeria Montero bajó del vehículo vestida con sencilla elegancia. David e Isabel intercambiaron miradas de asombro antes de salir a recibirla. No estaba segura de si sería bienvenida, dijo Valeria con honestidad directa. Pero sentí que debía estar aquí. ¿Por qué?, preguntó David sin hostilidad, pero con genuina curiosidad. Valeria respiró profundo. Porque parte de mi camino para sanar ha sido reconocer el daño que mi padre causó. Y porque quiero ser parte de la solución, no del problema, le entregó a Isabel un sobre. La Fundación Montero, ahora bajo mi dirección, quiere otorgar becas a jóvenes cocineros de comunidades rurales para que puedan formarse sin perder sus raíces. Me gustaría que ustedes fueran asesores del programa. Isabel miró a David, quien asintió sutilmente. Nos encantaría, respondió ella extendiendo su mano a Valeria. La cocina tradicional debe ser un puente, no una barrera. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Roberto cortó la cinta roja mientras David e Isabel sostenían una gran fotografía enmarcada donde aparecían Carmen y Dolores juntas, sonrientes frente al original, la cocina de Carmen, décadas atrás. Hoy no solo inauguramos un restaurante, dijo David con voz cargada de emoción. Recuperamos un legado que intentaron borrar, la historia de dos hermanas que convirtieron su amor por la cocina tradicional en un lenguaje universal. Isabel continuó, y prometemos que cada plato que salga de esta cocina llevará consigo el conocimiento, la pasión y el espíritu de Carmen y Dolores para que nunca sean olvidadas. Los aplausos resonaron en la pequeña calle. Los primeros clientes comenzaron a entrar, maravillados por la decoración que combinaba elementos tradicionales con toques contemporáneos. En cada mesa, una pequeña tarjeta contaba la historia de Carmen y Dolores, las hermanas separadas que el destino había reunido a través de su amor por la cocina. La jornada transcurrió como un sueño. Los comensales saboreaban cada plato con reverencia, reconociendo sabores que creían perdidos para siempre. Las críticas comenzaron a llegar esa misma tarde. Una experiencia transformadora, el sabor de la memoria colectiva, un acto de justicia gastronómica. Cuando el último cliente se marchó y cerraron las puertas, el equipo completo, David, Isabel, Roberto, María y los jóvenes cocineros locales que habían contratado, brindaron con mezcal artesanal. Por Carmen y Dolores, dijo Roberto elevando su copa. Por el pasado recuperado, añadió María. Por el futuro que construiremos, completó Isabel mirando a David con amor. Más tarde esa noche, cuando todos se habían marchado, David e Isabel subieron a la azotea del edificio, donde habían creado un pequeño huerto de hierbas aromáticas. Bajo el cielo estrellado de Oaxaca, abrazados y envueltos en una manta tradicional, contemplaron la ciudad que había visto nacer su historia familiar. ¿Sabes qué me dijo Roberto hoy?
comentó Isabel, que encontró una vieja caja de recetas que Carmen había enterrado en el patio trasero justo antes del incendio. Recetas que se remontan a 4 generaciones atrás. David sonrió. Parece que nuestro viaje apenas comienza. Hay tanto que recuperar, tanto que crear y una boda que planear, añadió ella mirando el anillo en su dedo. ¿Qué te parece si nos casamos aquí mismo?, sugirió él, en la azotea con las estrellas como testigos rodeados de las hierbas que nuestras abuelas cultivaban. Isabel asintió imaginando la escena. Y serviremos todos los platillos que ellas crearon juntas. Será como tenerlas con nosotros. Siempre están con nosotros, murmuró David, señalando hacia las estrellas, en cada receta, en cada sabor, en cada historia que contamos a través de nuestra comida. Se besaron bajo el manto estrellado, sintiendo que su amor era el ingrediente final de una receta que había comenzado a escribirse generaciones atrás.